Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén muy bien en el momento que estén viendo este video. Mi nombre es Consuelo Quinas, soy estudiante de medicina de la Universidad Nacional de La Plata y yo solía subir bastantes videos de anatomía hace bastante tiempo. Después dejé de hacerlo y ahora pienso retomar con todo, pero ahora un nuevo capítulo en la materia de embriología, porque siento que esta materia de repente se dificulta mucho, hay varios sinónimos, hay varios autores y siempre cuesta un poco el estudio de embriología, a mí también me costó bastante. Así que acá estamos para ayudarnos mutuamente y para facilitar un poquito más el estudio. Hice este PowerPoint con los libros de Lachman y con el Gómez Dum, que lo imparte la cátedra de mi universidad. Así que lo hice lo más completo posible, lo más sencillo. Voy a dejar el PowerPoint en la caja de descripción y si es que el archivo es muy grande y no lo aguanta, voy a dejar mi email de todas maneras para que me puedan escribir y yo se los mando encantada por mail. Así que sin más, vamos a empezar con la tercera semana. Bueno, en la tercera semana ustedes tienen que tener esta palabra muy instaurada en su mente, que es la gastrulación. La gastrulación, el embrión trilaminar. Este proceso es muy importante porque acá se establecen los tres ejes corporales del embrión, las tres capas germinales, que son el ectodermo, lo que está en azul, el mesodermo, lo que está en rojo, y el endodermo, lo que está en amarillo. Este proceso de la gastrulación se va a iniciar con la aparición de una línea que ustedes deben conocer, que es la línea primitiva, que aparece en la región dorsal y caudal del disco embrionario, o sea, en la parte de atrás y en la parte de más abajo, caudal. Esta línea también va a estar en su parte más cefálica, rodeada por el nódulo primitivo, que a su vez rodea a la fosita primitiva. Y bueno, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso de esta gastrulación? ¿Cómo se forma? El proceso parte desde una capa, que es el epiblasto, que si recordamos la segunda semana, el embrión bilaminar, teníamos el embrioblasto, que se dividía en dos capas. Una era el epiblasto y la otra era el hipoblasto, el que está por debajo. Entonces, prácticamente esta capa epiblástica de células es la que va a terminar originando estas tres capas, ectodermo, mesodermo, endodermo, y que finalmente estas tres capas van a dar origen a todos los tejidos y órganos del embrión. Por eso es que este proceso es tan fundamental. Entonces, ¿cómo parte esto? Las células epiblásticas van a migrar a través de la línea primitiva y se van a separar del propio epiblasto deslizándose debajo de él. Van a invaginarse. El proceso de las células cuando se desliza debajo del epiblasto se denomina invaginación. Una vez que estas células se invaginan, algunas células van a desplazar esta capa, que es el hipoblasto, constituyendo de esta manera la primera capa, que es el endodermo. Luego, otras células se van a situar entre el endodermo y entre el epiblasto, formando así el mesodermo intraembrionario. Y finalmente, las células que quedan en el epiblasto van a constituir el ectodermo. Y de esta manera, entonces, nos quedan formadas estas tres capas que, como dijimos, van a dar origen a los tejidos y órganos del embrión. Y ese es el proceso más importante de la tercera semana, que lo tienen que saber sí o sí, y siempre que salga la tercera semana le van a preguntar esto. Ahora, vamos a seguir con otro proceso importante, que es la formación de la notocorda. Acá siempre hay dudas, acá siempre hay confusiones. En este caso usé la teoría de Lachman, que me pareció un poquito más sencilla, más cortita, así que voy a partir explicando por acá. Bueno, ¿qué es la notocorda? La notocorda es la estructura embrionaria que define a todos los vertebrados y va a ser importante. ¿Por qué? Porque va a formar los cuerpos vertebrales y también va a ser parte de la inducción de la placa neural, va a participar en procesos de formación nerviosa, va también a estimular el desarrollo del páncreas, una serie de cosas que vamos a decir más adelante. Ahora, ¿cómo se forma esta notocorda? Bueno, el proceso parte porque una parte de las células epiblásticas, denominadas células precordales, se van a invaginar a nivel del nódulo primitivo. Una parte de estas células epiblásticas se van a invaginar a nivel de del nódulo primitivo.
y se van a desplazar por la línea media hasta alcanzar la placa precordal. Y esta es la primera palabra que tienen que aprender, la placa precordal, que va a ser una placa que se va a encontrar justo entre la membrana bucofaringea y la notocorda. Acá, por acá va a estar más o menos, entre la membrana bucofaringea y la notocorda. Luego, estas células precordales, que en el fondo son células epiblásticas, se van a intercalar en el hipoblasto, que justo en este momento el hipoblasto está siendo reemplazado por endodermo. Entonces estas células epiblásticas se van a intercalar acá y van a formar esta estructura de negro que se ve acá, que es la placa notocordal. Entonces ya tenemos dos palabras, la placa precordal, que es la que está entre la membrana bucofaringea y la notocorda, y la placa notocordal, que son las células epiblásticas cuando se intercalan en el hipoblasto y forman esta estructura. Entonces, una vez que se forma esta placa, las células de la placa van a empezar a proliferar y se van a empezar a separar del endodermo, formando así un cordón sólido, que esto es lo que se conoce como la notocorda definitiva. Y ese es el proceso de formación de la notocorda. Es simple, corto y creo que es la teoría más fácil en el fondo. Ahora, ¿cuáles son las características de la notocorda? Porque es importante esta estructura. Como ya dijimos, es el eje central que va a servir como base para el esqueleto axial, para formar la columna vertebral e induce la formación de los cuerpos vertebrales. También es inductora de la placa neural, que esta placa la vamos a ver un poquito más adelante en el proceso de neurulación. También sus señales estimulan a la transformación del ectodermo superficial en tejido neural, estimula los primeros eventos del desarrollo del páncreas y un detalle es que su elongación presenta un sentido cefalocaudal, importante también. Ahora, hay un punto en donde la fosita primitiva va a formar justo una muesca en el epiblasto. La fosita primitiva va a formar justo una muesca en el epiblasto y en ese momento se va a formar un conducto que va a comunicar temporalmente a la cavidad amniótica con el saco vitelino. Acá está la cavidad amniótica, acá está el saco vitelino y este sería el conducto que los comunica, que se denomina canal o poro neuroentérico. Después, otro proceso que tenemos es la formación de la membrana cloacal en el extremo caudal del disco. Esta membrana que tenemos acá. Y es importante decir que esta membrana cloacal va a estar formada solamente por ectodermo y por endodermo. O sea, acá no hay interposición de mesodermo. Al igual que la membrana bucofaringea, estas dos membranas únicamente se forman por ectodermo y endodermo. No hay interposición de mesodermo. Y por último tenemos que en este estadio la pared posterior del saco vitelino, que sería esta parte de acá, va a extenderse por el pedículo de fijación formando un divertículo, como acá lo vemos, denominado alantoides y que luego será inductor de los vasos umbilicales. Bueno, ahora vamos a ver un tema poco común que no es muy preguntable, la verdad, pero lo consideré de todas maneras porque está en los libros y en la universidad se toma bastante. Así que vamos a partir con el establecimiento de los ejes corporales. Bueno, este establecimiento de ejes va antes y durante la gastrulación. Y tenemos el eje anteroposterior, el dorso ventral y el derecha-izquierda. El eje anteroposterior lo van a determinar las células de la parte anterior del disco embrionario. Y ahora en este momento voy a empezar a nombrar distintos genes que son importantes. Nodal es el primer gen que pertenece a la familia TGF-beta que va a ayudar a formar y a mantener la línea primitiva. Este gen mantiene y forma la línea primitiva. También tenemos otro gen, miembro de la familia también TGF-beta, que es la proteína morfogenética ósea 4, abreviada como BMP4. Y esta es importante porque esta en conjunto con FGF van a ventralizar y lateralizar el mesodermo, o sea, lo van a deslizar hacia adelante, contribuyendo a la formación del mesodermo intermedio, lateral y la sangre. Y por otro lado tenemos estos genes que son la noeguina, la folistatina y la cordina que van a hacer lo contrario, van a dorsalizar el mesodermo, lo desplazan hacia atrás, contribuyendo de esta manera a formar la notocorda y el mesodermo paraxial. Tenemos este gen también que es el gen Brachyury,
que es el gen T, se abrevia como letra T, que es esencial para que las células migren por la línea primitiva. Y también es esencial, como dice acá más abajo, para que se exprese nodal. Ahora fijémonos en estas dos imágenes, en la letra A y en la letra B, que también es bien importante esto. Esto es el establecimiento del eje derecha-izquierda, que viene determinada por una cascada de genes. Todas estas flechitas que vemos acá son cascadas de genes. Entonces, en la letra A tenemos que una vez que aparece la línea primitiva, las células del nódulo primitivo van a secretar este factor fibroelástico 8, que va a inducir a la expresión de nodal en el lado izquierdo del disco. O sea, este factor va a inducir a que nodal se exprese en el lado izquierdo del disco, no en el derecho, en el lado únicamente izquierdo. Y la letra D tenemos el FGF8, que este FGF8 va a mantener la expresión de nodal y de LEFT2. Y estos dos genes, nodal y LEFT2, van a regular este otro gen que es PIX2. Entonces acá tendríamos una cascada. FGF8 va a mantener la expresión de nodal y LEFT2 y estos dos juntos van a regular a este otro PIX2. PIX2, ¿en qué es importante? Es responsable de establecer la lateralidad izquierda, o sea, va a ser responsable de formar el eje izquierdo. Y lefty, tanto lefty 1 como lefty 2, se expresan en el lado izquierdo de la placa basal del tubo e impiden que las señales del lado izquierdo pasen al lado derecho. O sea, van a permitir que las señales únicamente se expresen en el lado izquierdo y que no se vayan para el otro lado, que se queden ahí. Después tenemos este otro gen que es el Sonic Headgo, que yo le abrevio como sh, como si estuviésemos haciendo callar. Este gen también va a evitar que los genes del lado izquierdo pasen al derecho. Ya dijimos también el Brachyury, que también es importante para que se exprese nodal, lefty 1 y lefty 2. Y por último tenemos este otro, que se denomina Snail, que es el único conocido que se expresa en el lado derecho, que es un factor de transcripción que regula los genes que establecen el lado derecho. Pero esto no está muy bien estudiado, sin embargo, igual se nombra. Luego, otro tema que hay que hablar son los mapas de destino. Son cómo van migrando las células para establecer los diferentes tipos de mesodermo, etc. Entonces, primero tenemos las células que van a migrar por las regiones craneales del nódulo, que estos se van a convertir en la notocorda y en la notocorda y en la placa precordal. Luego tenemos las células que migran a los márgenes laterales del nódulo y las células que vienen también del extremo más craneal de la línea primitiva, que van a formar el mesodermo paraxial, que es el que tenemos acá de celeste, que luego va a formar los somitómeros, los somitos. Luego las células que van a migrar a través de una región más media de la línea primitiva, que esta es de región verde, que es el mesodermo intermedio. Y por último, las células que van a migrar de la región más caudal, más por debajo de la línea primitiva, que van a contribuir a la formación del mesodermo extraembrionario y el mesodermo lateral. El mesodermo extraembrionario lo recalco porque hay dos teorías. Una teoría es esta y la otra teoría es que se forma por el saco vitelino. Así que eso es importante a considerar. Bueno, ahora tenemos otro proceso muy importante que es la neurulación. Lo menciono acá porque este proceso parte en la tercera semana, pero también conlleva la cuarta, la quinta semana, que también las mencioné para nombrar todo de una vez, si no se vuelve muy confuso el estudio. Y acá vamos a nombrar bastantes conceptos importantes que nos van a permitir resumir después esta tercera semana. Entonces lo primero que tenemos que hablar cuando comenzamos con la neurulación es que es el proceso por el cual esta placa neural forma el tubo neural. Esta placa neural se forma gracias a que la aparición de la notocorda y el mesodermo precordal van a inducir a que el ectodermo haga un engrosamiento. Y ese engrosamiento del ectodermo es lo que termina formando esta placa neural. Esta placa neural es el primer esbozo del sistema nervioso y esta se va a definir como una gruesa estructura laminar que se va a ubicar en el ectodermo por delante del nódulo primitivo. Se forma a comienzos de la tercera semana y posteriormente va a dar origen a muchas células, a neuronas y células gliales.
Esto es muy importante, la placa neural. Primer concepto entonces, la placa neural. Las células de esta placa, las células de la placa neural, van a formar el neuroectodermo. Y la inducción de este neuroectodermo es el primer acontecimiento de la neurulación. Entonces, dos preguntas importantes. La placa neural va a ser el primer esbozo. ¿Cuál es el primer esbozo del sistema nervioso? La placa neural. ¿Y cuál es el primer acontecimiento de la neurulación? La inducción del neuroectodermo. ¿Quién forma el neuroectodermo? La placa neural. ¿Y cómo se forma la placa neural? Se forma por un engrosamiento del ectodermo. Perfecto, estamos hasta ahí. Ahora, el ectodermo dorsal, el ectodermo que está por detrás, se va a terminar diferenciando en neuroepitelio. Y esto es debido a una proteína que es la BMP4, que va a inhibir la formación de estructuras nerviosas en el ectodermo dorsal. Y entonces es donde tenemos a la noyina y a la cordina que van a bloquear esta inhibición y van a hacer que el ectodermo dorsal se termine diferenciando en el neuroepitelio. Ahora, las células de esta placa neural van a presentar un crecimiento diferencial. O sea que no en todos los lugares van a presentar el mismo crecimiento. Van a haber lugares en donde van a crecer mucho y lugares donde van a crecer escasamente. Entonces, este crecimiento diferencial, donde hay células que crecen más en algunos lugares y células que crecen menos en otros, van a permitir que exista un hundimiento, como vemos acá en esta imagen, en forma de canal, con elevación de estos bordes laterales de la placa, finalmente constituyendo lo que se denomina como surco neural. Entonces este crecimiento diferencial hace que se vaya hundiendo esta parte, esta zona de la placa, elevando estos pliegues, elevando estos bordes laterales que luego van a dar origen a las crestas neurales, y cuando ya esto se cierra forma el surco neural. Más o menos el día 21, el día 22, este surco neural formado va a comenzar a cerrarse por fusión de los bordes. Y cuando se termina cerrando el surco neural, se forma el tubo neural. El cierre de este surco se va a producir en la parte media, por ende los extremos cefálicos y caudal van a quedar abiertos. Y el tubo entonces se va a comunicar con la cavidad amniótica por medio de estos dos orificios, que son el neuroporo anterior o craneal, que cierra el día 25, y el posterior o caudal, que cierra el día 27. Entonces, tenemos la placa neural que presenta el crecimiento diferencial, que va a generar este hundimiento con elevación de los pliegues que van a constituir posteriormente las crestas neurales, y se va a ir formando el surco neural. Y este surco, aproximadamente el día 21-22, se va a empezar a cerrar por su parte media y van a quedar abiertos estos dos orificios que se comunican con la cavidad amniótica, que son el neuroporo anterior, que cierra el día 25, y el posterior el día 27. Ese es el resumen y eso es lo que tienen que saber muy bien. Y bueno, después, la cuarta semana, acá voy a seguir describiendo la neurulación, pero esto ya es fuera de la tercera semana. En la cuarta semana, este tubo ya presenta una porción cefálica que se denomina encéfalo y está compuesta por tres vesículas cerebrales primarias: el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo. A la quinta semana del desarrollo, este encéfalo va a sufrir modificaciones y va a presentar otros componentes. El prosencéfalo va a comprender una zona media y estrecha más dos vesículas laterales que van a formar el telencéfalo y luego van a dar origen este telencéfalo a los hemisferios cerebrales. Y por debajo del telencéfalo, esta otra, que es el diencéfalo. El mesencéfalo no sufre ninguna modificación. Y por último, el romboencéfalo se va a diferenciar en el metencéfalo y el mielencéfalo, que va a continuar con el esbozo de la médula espinal. Por último, acá tenemos las crestas neurales. Las crestas neurales, que son estas elevaciones que se forman cuando la placa y se está cerrando el surco y se elevan estos pliegues y ahí se forman estas crestas neurales. Estas crestas neurales van a presentar bastantes derivados, que son estos que tenemos acá.
las neuronas de ganglios sensitivos, las neuronas de ganglios autónomos, las células de Schwann, las células cromáfines de la médula suprarrenal, los melanocitos, leptomeninges, odontoblastos, tejido conectivo y huesos de la cara y cráneo, la dermis de la cara y del cuello, las células parafoliculares de la tiroides y el tabique troncoconal o aórtico pulmonar. Ahora, para terminar, vamos a hablar un poquito de cómo nos queda el embrión a la tercera semana y también este proceso de la formación de los somitas. Acá tenemos un embrión aproximadamente de 20 días, donde observamos en el extremo cefálico del embrión que hacen unas saliencias, un par de elevaciones, estas pelotitas que están acá, que se producen por la segmentación del mesodermo paraxial. Y de esta forma se forman el primer par de somitas. Entonces los somitas se forman por la segmentación del mesodermo paraxial. Podemos ver en este estadio también que ya la placa neural se ha deprimido para formar el surco. Y también vemos que el mesodermo lateral ya presenta sus cavidades que luego van a formar el celoma intraembrionario. El mesodermo paraxial también se encuentran somitómeros, que los somitómeros van a ser series de segmentos que forman pares. Cuando ya tenemos 20 pares de somitómeros, se constituye un par de somitos. Entonces, por ejemplo, este es un par, este es otro par, este es otro par, otro, hasta formar 20. Una vez que ya están esos 20 pares de somitómeros, se forma el primer par de somitos. Entonces los somitómeros siguen formándose mientras el nódulo de Jensen o nódulo primitivo empieza a sufrir una regresión hacia la parte caudal. En este momento empiezan a aparecer más pares de somitas a expensas de los somitómeros. Una vez que el nódulo ya se regresa, ya llega a la parte más caudal, van a dejar de formarse los somitómeros, pero los somitas van a seguir formándose hasta que se reemplace el último par de somitómeros. Los somitas se van a formar en sentido cefalocaudal también y se completan hasta 42 o 44 pares de somitas hasta el final de la quinta semana. Al hablar de un embrión de 21 días, podemos decir que los somitos aún tienen características mesenquimatosas. Ya tenemos la formación del celoma intraembrionario que se comunica con el extraembrionario. Y también importante decir que los somitas se conectan con el mesodermo lateral gracias al mesodermo intermedio, gononefrótomo, que va a ser el que origina después las vías urinarias. Y el surco neural también está cerca de cerrarse para formar el tubo. Ahora vamos a hacer un paréntesis y nos vamos a ir al día 18, 19 y luego vamos a retomar el día 21. Es importante irnos un poquito para atrás y mencionar el día 18 porque en este día es donde se van a desarrollar los vasos sanguíneos. El desarrollo de estos vasos sanguíneos ocurre gracias a las células mesenquimatosas del mesodermo extraembrionario. Estas células que vemos acá van a originar estas células que son los hemangioblastos, que son las células formadoras de vasos y elementos de la sangre, y que posteriormente estos hemangioblastos van a constituir agrupaciones denominados islotes de Wolff y Pander. Las células de la periferia de estos islotes, estas células de la periferia, van a formar el endotelio, la capa que recubre los vasos. Y las células del centro, esta que estamos viendo acá, forman las células sanguíneas, que también se denominan como hemocitoblastos. Este proceso es importante en el día 18, mencionar que se desarrollan acá los vasos sanguíneos. Entonces ahora volvemos al día 21 para decir que el esbozo cardíaco ya se ha desarrollado y también los principales vasos arteriales y venosos. Vemos ya la aorta, las arterias vitelinas, umbilicales, los sistemas venosos, cardinales, vitelinas y los vasos de la placenta formándose. También observamos que el embrión se encuentra entre dos cavidades, la cavidad amniótica y la cavidad vitelina, y el celoma extraembrionario se está delimitando por las hojas somatopleúricas y esplagnopleúricas del mesodermo extraembrionario y el pedículo de fijación sosteniendo las dos cavidades. Acá tenemos el embrión con sus dos cavidades, vitelínica, la cavidad amniótica, el pedículo de fijación. Tenemos el celoma extraembrionario delimitados por la esplanopleura, la somatopleura, acá rodeando, las vellosidades, que vamos a mencionar ahora, los espacios intervellosos, sin citotrofoblasto, los vasos endometriales circulando, etc. Y bueno, acá mencionar el corion, también acá las vellosidades. El corion, estructura que se forma el día 15 aproximadamente, que se forma por el mesodermo y el trofoblasto.
y que ya acá a estas alturas ya presenta estas vellosidades primarias, secundarias y terciarias. Es importante saber de qué están constituidas cada una de estas vellosidades. Las vellosidades primarias van a estar constituidas por sincitotrofoblasto y un núcleo de citotrofoblasto. Las vellosidades secundarias por sincitotrofoblasto, por citotrofoblasto y el núcleo mesodérmico. Y por último, las vellosidades terciarias se constituyen por sincitotrofoblasto, por citotrofoblasto, por mesodermo y también por vasos sanguíneos. Y por último tenemos acá la especificación del mesodermo, que siempre también es preguntable, sobre todo el mesodermo paraxial, intermedio y lateral. Primero tenemos la notocorda, también es mesodermo, que está en la parte central. Tenemos el mesodermo paraxial, que va a estar cerca de la notocorda y que ya vimos que después se segmenta para diferenciarse a somitos. El mesodermo lateral, que va a ser el mesodermo que origina las distintas serosas de las cavidades, que son la esplagmopleura y la somatopleura, por ejemplo en la cavidad abdominal. El mesodermo intermedio o gononefrótomo, que origina el sistema urinario y genital. La placa cardiogénica, que origina el corazón y los grandes vasos. El mesodermo branquial, que se asocia con los arcos branquiales, las bolsas y las hendiduras faringias. Y por último el mesodermo caudal, que no se diferencia. Y acá, bueno, tenemos una foto del mesodermo aquí paraxial, etc. Y eso fue todo. Traté de hacerlo lo más preciso posible. Espero que les haya gustado. Si tienen cualquier duda me las dejan en los comentarios o cualquier error que lo puedan corregir. Bienvenido sea. Acá estamos para ayudarnos entre todos y abordar este proceso de pandemia en las mejores condiciones que podamos, con mucha ayuda y aportando siempre cosas buenas. Así que los invito a seguirme también en las redes sociales, en Instagram como medicina.sid, en YouTube como lo que están viendo ahora. Los invito a suscribirse para que no se pierdan nuevos videos y por favor compartan, denle like para seguir subiendo más videos. Gracias.